someone told me long ago that it's calm before the storm. No, it's been coming for some time. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain coming down in the sunny day? Bienvenidos a Música para Divertirse, a esto que es aprendiendo guitarra desde cero. Estoy intentando cambiarle las cuerdas a mi vieja Ibanez. Ahí, como la ven, le voy a poner estas cuerdas Martin, pero antes digo, voy a hacerle a mis alumnos el video, porque claro, estoy haciendo esos shorts que estamos intentando mejorar la velocidad y todo me escribe, me dice, Sergio, tengo los dedos de madera, ¿cómo puedo hacer para mejorar la velocidad? Danos unos tips. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a dar 5 tips para la mano derecha y para la mano izquierda y después para el movimiento de los dedos, para que vayamos mejorando la dicción y la velocidad a medida que vamos practicando. Los invito a ver la presentación de esto que es música para divertirse, aprendiendo guitarra desde cero, y arrancamos con la clase de hoy. Fíjense, ya se lo dije 1.000.000 de veces, pero no me canso de repetirlo. Primero, si yo tengo los dedos así, pruébenlo en casa. A ver, pongan la mano así y muevan, y ven que no hay ninguna posibilidad de movimiento rápido. Los movimientos rápidos se hacen cuando la mano está suelta, por lo tanto, esta mano tiene que bajar a medida que voy arrimándome a las cuerdas bajas y subir, y simplemente el dedo pulgar va de apoyo. Fíjense, vamos a tocar la pentatónica que ya conocemos. Bueno, toqué la menor entera, pero pueden hacer la pentatónica si quieren, que es un poquito más fácil. Fíjense cómo este dedo no se tira hacia allá, sino al revés. Lo exagero ahora para que cuando estoy acá abajo yo puedo tocar esto con toda libertad. Por supuesto que estas cuerdas viejas no suenan mucho, pero no importa. Prometo presentarles la semana que viene las cuerdas nuevas, a ver si me da tiempo y puedo cumplir mi promesa. Primer tip entonces, tocar la pentatónica. Controlando el movimiento de la mano. Nadie aprendió a correr. Primero todos aprendimos a gatear, luego a caminar con bastante poco equilibrio, por cierto, y al final de unos cuantos porrazos aprendimos a correr. Lo mismo nos va a pasar con los dedos, pero ahora no estamos prestando atención a los dedos, sino a la posición de la mano, y tengo que memorizarla, me tiene que salir con naturalidad. Tip número 1, posición de esta mano. Lo pueden practicar con cualquier escala, teniendo en cuenta dos cosas: la distancia entre el mástil y la mano, y segundo, la posición de este dedo. En el momento que su dedo se incline hacia el agujero de la guitarra, vamos mal, tiene que ir como al revés. ¿De acuerdo? Segundo, posición de la mano derecha. Yo voy a tocar con el índice mayor, ¿verdad? Estos dos dedos lo tendrán bastante adiestrados. Pero vamos a intentar forzar a estos dos, Fíjense la tensión. Yo tengo que sostener ahora la guitarra porque se me cae, pero trabajando solamente con el
mayor y el anular, de manera que habilitemos el anular. Segundo tip para mano derecha, tratar de habilitar el tercer dedo. El cuarto no se usa, lo usó Villalobos en una obra que le mandó a un, no voy a nombrar el guitarrista famoso español, y el guitarrista famoso español se la devolvió y le dijo: con ese dedo no se toca. Villalobos se la estudió y usó este dedo, pero normalmente usamos estos tres dedos y el pulgar. En el flamenco usan mucho el pulgar. Tenerlo en cuenta, el pulgar es un interesante recurso para tocar rápido. Tercer paso fundamental es que los movimientos sean automáticos, que los domine. Por ejemplo, yo acá estoy trabajando con la digitación 1, 3, 4 en la escala menor, ¿no es cierto? Pero también la puedo invertir, porque siempre empezar con el mismo dedo hace que memorice esa secuencia. Pero ¿qué pasa si yo... Esta es la secuencia que le propongo, fíjense: 4, 3, 4, 1 en la quinta, 4, 3, 4, 1 en la sexta, para no aburrirse. Y también en la escala cromática, porque en la medida que independicemos el tercer dedo, también se independizará el cuarto. Lo hacen en cualquier cuerda, no interesa la escala, solamente el movimiento de los dedos. Y lo puedo, si tengo cuerda arriba, lo mismo que acá. Y aprovecho para trabajar estos dos dedos y esta apertura que estamos trabajando. Tips número 3, memorizar movimientos. Nuestra escala empiece con el dedo índice está bien, pero ya está adiestrado. Que empiece con el pequeñito. A nadie se le ocurre correr una carrera para ganar en un solo pie, ¿no es cierto? Tenemos 4 dedos, tenemos que adiestrar los 4. El cuarto tip, y muy importante, es cantar las notas. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Ya sabemos la escala y la podemos cantar en orden, pero hagamos una secuencia. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, do, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, do, si, re, do, si, la. Las secuencias pueden ser de 2 o de 4. Ya me estoy pasando, ando como por los 9 minutos. Así que vamos a el último tips. Una vez que estoy adiestrando los dedos, me aburro, Sergio, de tocar la escala, siempre lo mismo. Agreguen el segundo factor. Estamos agregando un solo factor, que son las alturas. Agreguemos los tiempos. De momento no voy a enseñarles ningún ritmo, pero si yo en vez de hacer taca, 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 hago ta, 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 taca, 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 ta, 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 taca, 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 ta, 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 taca, taca, ta, 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 o tan, ta, 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 tan. Si a eso, además de agregar el ritmo, puede ser la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Les empieza a sonar la música en la cabeza. Nuestra música está en la cabeza, no en los dedos. Los dedos son la herramienta y tenemos que adiestrarlos para poder trabajar bien, para poder trabajar como profesionales. ¿Cómo se llama esto? Música para divertirse. Entonces, diviértanse. La música es una expresión del alma y los dedos son un instrumento. Mientras estudian, usen el instrumento para sentirse más sueltos. Terminada nuestra lección de hoy. Si esta clase te parece interesante, dale al like, comentalo, poneme unos videos. Y me tocan el timbre, voy a tener que ir a atender porque estás solo. Nos vemos la semana que viene. Buena semana.